Siguiente, paciente de 54 años que refiere desde hace 10 días una o dos crisis de dolor en el ojo derecho con lagrimeo, gran nerviosismo que lo despierta en la noche, lo obliga a salir de la cama durante unas 2 horas. ¿Cuál de las siguientes medidas es más eficaz para calmar el dolor? ¿De qué nos está hablando el cuadro? ¿De qué? Acabamos de ver, ¿no? Hace poquito. Una cefalea en racimos, ¿no es cierto? O de Horton. ¿Ya? Entonces, también les comenté algo del tratamiento. ¿Cuál sería el tratamiento de elección? Oxígeno es uno de ellos y el otro son los triptanes. Pero aquí hay un truco en la pregunta, ¿no? Dice oxígeno intranasal. No, lo que se usa es con máscara, ¿no? Oxígeno alto flujo, pero no intranasal, pues, ¿no? Sumatriptán subcutáneo, sí, puede ser subcutáneo o en spray nasal, el sumatriptán, ¿ya? Entonces son las dos opciones para la crisis de la cefalea de Horton. Entonces la respuesta es la letra B. Sí, al 100%, ¿no? Eso es lo que se describe, ¿no? En el tratamiento. 29. Paciente varón de 14 años acude a consulta por presentar episodios repetidos de alteración visual. Dice que ve luces brillantes, lo cual cede en unos 20 minutos y después presenta adormecimiento en el brazo y en la hemicara derecha, de una duración similar, y después cefalea en hemicráneo con fotofobia y sonofobia. ¿Cuál es el diagnóstico clínico? ¿Cuál? ¿Migraña común o clásica? Ya. Entonces, estamos frente a un paciente joven, ¿no? 14 años, con episodios repetidos de estos trastornos, ¿no es cierto? Entonces, la migraña, como les dije, ¿no es cierto? Puede ser una migraña sin aura o una migraña con aura. ¿Cuál es la más frecuente? La migraña sin aura, ¿no es cierto? Esa es la migraña común, ¿ya? Y la migraña con aura es la migraña clásica. Es lo que se está describiendo acá, es eso, una migraña clásica, ¿ya? Y puede haber, como ustedes ven en este ejemplo, auras visuales, auras sensitivas, puede haber auras que comprometan el habla, o sea, con disfasia, ¿ya? Y hay formas especiales de migraña con compromiso motor, las migrañas hemiplégicas, ¿ya? Entonces, la respuesta es la letra B, migraña clásica. Siguiente. Un hombre de 30 años presenta episodios de cefalea periocular derecha que le despiertan por la noche, intensos, de unos 30 minutos, le hacen levantarse de la cama. ¿Cuál es el diagnóstico? ¿La letra? C, ¿no es cierto? Nuevamente, ¿no? Cefalea en racimos. Ya no se van a olvidar, ¿no es cierto? Ya. Para hacerles un paréntesis, les dije que las cefaleas trigeminales autonómicas son así como estas, ¿no? La de Horton. Pero existe también la hemicrania paroxística, que es muy similar, pero los ataques son más breves. Duran entre 2 a 30 minutos, ¿ya? En cambio, el Horton puede durar 2 horas, 2 horas y media, ¿ya? Y el otro es el SUN, ¿ya? Son ataques neuralgiformes de cefalea con inyección conjuntival y lagrimeo. Es en inglés, ¿no? SUNCT, ¿ya? Entonces, estos ataques son extremadamente breves. Duran 5 segundos, ¿ya? A 30 segundos. Son mucho más frecuentes, puede ocurrir hasta 200 veces al día, ¿ya? Igual da dolores en un lado, ¿no? Periocular, con lagrimeo,
inyección conjuntival, como su nombre lo dice, ¿ya? Entonces todos son más o menos parecidos. Lo que diferencia es la frecuencia de crisis y el tiempo de duración, ¿ya? Entonces Horton dura más, es menos frecuente. Hemicrania paroxística dura menos tiempo, pero es más frecuente. Y el Sun dura demasiado poco, segundos, pero sus ataques son demasiado frecuentes. Puede ser hasta 200 al día, ¿ya? Entonces aquí la respuesta, la letra C, ¿no es cierto? Nuestra pregunta. 31. A ver, ¿qué dicen? La letra C, ¿no es cierto? Fácil, ¿sí? Similar a lo que hemos estado viendo, ¿no? Entonces, ya de la cefalea de Horton o Cluster ya no se van a olvidar, ¿no es cierto? Es una cefalea primaria, ¿no es cierto? ¿No? No se olviden, ¿no? Cefalea primaria. 32. Ante una mujer de 80 años con cefalea hemicraneal derecha incapacitante y claudicación al masticar, el primer estudio, ¿cuál sería? ¿De qué nos está hablando el cuadro? Una arteritis temporal, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué tenemos que pedir? BSG, ¿no es cierto? Entonces la respuesta es la letra A, ¿ya? Sí. Ah, ya, pero eso sería para el diagnóstico. Eso ya sería para el diagnóstico, ¿no? Uno sospecha y con eso tendrías que pedir un BCG, ¿no? El BCG te sale alto, ¿no? Claro, lo que podrías plantear es eso, ¿no? Una biopsia temporal, la arteria temporal, ¿no? Ah, ¿no es cierto? Ya, siguiente. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es falso? A ver, en las migrañas, ¿ya? En la clasificación de migrañas existe un ítem que son las migrañas complicadas. ¿A qué se refiere eso? Migraña complicada es, por ejemplo, cuando el paciente hace un infarto cerebral por migraña, cuando hace crisis epilépticas por migraña y el estatus migrañoso. Esas son migrañas complicadas, ¿ya? Estatus migrañoso es cuando la migraña dura más de 72 horas. Imagínense un paciente con migraña que está 3 días con su crisis de migraña y no le pasa con nada. Ese es un estatus migrañoso. Hay que hospitalizar al paciente, darle corticoides, ¿ya? Lo otro que puede dar la migraña es un infarto migrañoso. ¿Y cómo ocurre eso? Son pacientes que tienen migraña con aura, en el que el aura dura más tiempo de lo habitual, ¿no? Imagínense, un paciente que diga que en sus migrañas le da adormecimientos, digamos, ¿no? En un lado del cuerpo. Pero eso normalmente debe durar menos de una hora, ¿no? El aura dura menos de una hora. ¿Saben eso, no es cierto? Si este aura dura más tiempo, dura digamos 3, 4 horas, ¿no? Podríamos estar frente a un infarto migrañoso. Entonces le hacemos una tomografía o resonancia y vemos el infarto, entonces decimos, este es un infarto migrañoso, ¿ya? O sea, es un ataque típico de un aura migrañosa que se prolonga, ¿no es cierto? Y en la neuroimagen vemos el infarto, pues, ¿ya? Y lo otro son crisis epilépticas inducidas por migraña. Eso también es una migraña complicada, ¿ya? Entonces, ya. Otro término que dice acá es la migraña oftalmoplégica. Anteriormente se consideraba una forma de migraña. Ahora se considera una neuralgia craneal. No es una migraña, por si acaso. La migraña oftalmoplégica no es un tipo de migraña, es una neuralgia craneal, ¿ya? Entonces, la migraña oftalmoplégica
es más frecuente en jóvenes o en niños, ¿ya? Ahí es donde empiezan estos cuadros. Y como su nombre lo dice, migraña oftalmopléjica, pues va a dar una oftalmoplegia. El nervio que más frecuentemente se compromete es el tercer nervio craneal, ¿ya? Es el nervio craneal más frecuentemente comprometido en migraña oftalmopléjica. ¿Está bien? ¿La migraña complicada se asocia a uveitis e hipertensión ocular? No, por lo que les acabo de explicar. El aura visual de la migraña clásica tiene una progresión típicamente centrífuga. Claro, el aura empieza en un punto, ¿no? Si alguno de ustedes tiene migraña con aura, ¿no? Habrá podido observar eso. Y si no, cuando empieza el aura visual, ¿no? Se ve como unas luces, como unas rayas brillantes que empiezan en un punto, ¿no? Del campo visual y luego van progresando. A eso se refiere, ¿ya? Y va tomando, pues, una parte del campo visual, ¿ya? El único síntoma visual característico de la migraña común es la fotofobia. En la migraña común, ¿no? No hay aura. Pero, como en toda migraña, hay fotofobia, sonofobia, ¿no es cierto? ¿Sí? La migraña complicada con afectación visual produce secuelas campimétricas permanentes. Puede ser, si me da un infarto migrañoso, puede dejar una secuela, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces, nos piden marcar lo falso, ¿no? La letra B, como les dije, no es correcto, pues, ¿no es cierto? La respuesta es la letra B. Estatus migrañoso. Estatus migrañoso. Cuando la migraña dura más de 72 horas. Allá. Pero acá dice síntoma visual nada más. No dice que tenga aura. Por eso hice la aclaración, ¿no? O sea, en la migraña común, al igual que en la migraña clásica o con aura, hay fotofobia, hay sonofobia, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, no se refiere a aura, se refiere a un síntoma más, digamos, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Entonces, la respuesta es la letra B, ¿ya? Un paciente de 40 años acude a consulta porque desde hace 2 o 3 días padece de dolores intensos alrededor del ojo que duran 30 a 60 minutos, se acompañan de lagrimeo o congestión. Los tiene después del almuerzo, se ingiere bebidas alcohólicas y por la noche. ¿Cuál es el diagnóstico? Cefalea en racimos, ¿no es cierto? Fácil. Mujer de 18 años con 6 episodios al mes de cefalea hemicráneo de un día de duración, pulsátil, acompañada de vómitos, fotofobia, sonofobia. El examen es normal. ¿Cuál sería el tratamiento? ¿Cuál sería? La letra D, ¿no es cierto? Propanolol, ¿sí? (36) El diagnóstico de crisis epilépticas se basa en... ¿Cómo hacemos el diagnóstico de crisis epilépticas? ¿La clínica o el electroencefalograma? ¿Ah? Ejemplo, miren. Viene una mamá con su hijito, ¿ya? Les dice que el hijito de 8 años estaba jugando fútbol, ¿ya? Cuando estaba jugando fútbol, el niño se quedó parado, perdió la pelota, no respondía, no se movía, estaba como ido. Eso duró como unos 10 segundos. Y luego siguió jugando. ¿Ya? ¿Qué es eso? Una ausencia. El niño viene y está normal,
¿no? El niño no tiene ninguna focalización, habla normal, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo hacemos el diagnóstico? Con la historia. Yo hago la historia y ya está el diagnóstico, ¿no es cierto? ¿Ya? En neurología la historia es fundamental. Solo con la historia ustedes pueden tener el diagnóstico y no necesitar absolutamente nada, ¿ya? Y más aún en epilepsia. En epilepsia es básico, ¿ya? Diferente a que les digan que lo traen a un paciente porque se desmayó. Ya, muy bien, se desmayó, pero ¿cómo fue el desmayo? Nadie lo vio, ¿no? Entonces ahí, ¿qué asumimos? Que estaba caminando y se cayó y se golpeó la cabeza y se desmayó, tuvo un síncope, tuvo una crisis epiléptica, ¿no? Difícil, ¿no es cierto? Porque no tenemos historia. Pero cuando tenemos una buena historia, fácil hacer el diagnóstico, ¿ya? Entonces la respuesta es la B. 37. A ver, ¿qué dicen? Causa más frecuente de crisis comiciales en el adulto joven. Al adulto joven, ¿qué le gusta? La aventura, ¿no es cierto? Las malas noches, ¿no? La alta velocidad. Entonces, ¿de qué sufre? De traumatismos, ¿no es cierto? Y esa es la causa más frecuente, pues, en ellos, ¿no? La letra B. En las convulsiones secundarias a traumatismos, es cierto. Bueno, cuando hay un traumatismo, un TEC, ¿no? Eh, puede haber crisis epilépticas, ¿no? Entonces las crisis pueden desencadenarse por el golpe, ¿no? En ese momento o en pocos minutos por el golpe, ¿no? El golpe en sí puede desencadenar una crisis y eso no quiere decir que sea una epilepsia, ¿no es cierto? Simplemente es por ese evento agudo, ¿no? A ver, ¿qué sería peor? Que un paciente que tiene un TEC, ¿ya? Supongamos que tiene un accidente, ¿no? Entonces, convulsiona, tiene una crisis en ese momento o a los 5 minutos, ¿ya? O que está en la clínica, está, digamos, 2 semanas en la clínica y tiene una crisis. ¿Qué sería peor? ¿En ese momento o en la clínica? En la clínica, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque esa crisis aguda yo la puedo explicar por la fase aguda, ¿no es cierto? Por el impacto, etcétera, me puede explicar eso. Pero si no ha tenido crisis y lo hace a las 2 semanas, eso es peor, ¿no? Porque probablemente el trauma haya sido severo, ¿no? Y hay alguna alteración estructural que me está desencadenando esa crisis, ¿no es cierto? Entonces sería peor que después tenga crisis, ¿ya? Entonces podemos dividir las crisis en crisis tempranas, ¿no? Y crisis ya más tardías, ¿no es cierto? Entonces las que ocurren más de 2 semanas, esas son las que tienen más riesgo después de hacer crisis epiléptica postraumática, ¿ya? Entonces las iniciales son normalmente crisis sintomáticas provocadas por el trauma, salvo que se sigan repitiendo, pues, ¿no? Ya eso también, claro, obviamente no es bueno, ¿no? ¿Ya? A ver, a mayor duración de la pérdida de conocimiento, entre comillas, debería ser conciencia, más riesgo de padecer una crisis. ¿Qué dicen? Si se desmayó 1 minuto o 3 minutos o 5 minutos, ¿es peor para que pueda tener o no crisis? No necesariamente, no es un buen parámetro eso para lo que es crisis, ¿ya? Quizás eso me puede servir para ver la severidad del trauma, del TEC. Sí podría ser. Obviamente si tiene una pérdida de conciencia prolongada, ¿no? No es bueno, ¿no es cierto? La aparición de crisis en las primeras 24 horas es un signo de mal pronóstico.
No, lo que les decía, que al inicio puede haber crisis por el trauma, ¿no es cierto? Y eso no me implica que tenga un mal pronóstico. La penetración de la dura madre se asocia a mayor incidencia de crisis. Para que se lesione la dura madre, ¿no? Ha debido ser un trauma pues severo, ¿no? Y probablemente pueda haber alguna lesión parenquimal. Entonces eso sí me daría riesgo de tener crisis después, ¿no es cierto? La aparición de una crisis tras un traumatismo implica el diagnóstico de epilepsia, no, por lo que les estoy explicando. Las crisis postraumáticas son más frecuentes en pacientes ancianos, no, porque los ancianos ya se duermen temprano, ¿no es cierto? O al menos ya no salen hasta tan tarde, ¿no es cierto? Ya se cuidan un poco más, ¿no es cierto? Los traumas no son tan frecuentes en ellos. En los ancianos la causa principal de epilepsia es la enfermedad cerebrovascular, los infartos, las hemorragias, ¿no? Esa es la principal causa en los ancianos. Entonces, la respuesta aquí es la letra C. ¿Ya? La diferencia entre crisis parciales, simples y complejas. A ver, ¿qué dicen? Las crisis epilépticas se pueden dividir en crisis eh, parciales, ¿no es cierto? O crisis generalizadas. ¿Ya? Las crisis parciales pueden dividirse en simples y complejas. ¿Está bien? Las crisis generalizadas quieren decir de que la descarga anormal se genera en todo el cerebro. ¿Ya? Eso es generalizado. Y las crisis parciales quieren decir que la descarga anormal se origina en una parte del cerebro, ¿no? En un foco, ¿no es cierto? Crisis focales. ¿Está bien? Ahora, hemos dicho que las crisis parciales pueden ser simples o complejas. Simple es cuando no se afecta la conciencia, ¿ya? Y compleja es cuando se altera la conciencia. No necesariamente que pierde la conciencia, sino que se altera la conciencia. Ejemplo, ¿no? Si tenemos, por ejemplo, una ausencia, ¿no? Como en el caso que les conté, la ausencia es, ¿qué cosa? Una crisis parcial, simple, compleja o generalizada. ¿Qué es? Ese niñito que les conté. El niño no se desmayó, estaba con sus ojos abiertos, ¿no es cierto? ¿Sí? Pero ¿cómo estaba él? Estaba, podríamos decir entre comillas, inconsciente, o sea, no estaba relacionado con el medio. Su conciencia estaba alterada, ¿no es cierto? Ya. Pero en la crisis de ausencia, la descarga es en todo el cerebro. Por lo tanto, es una crisis generalizada. ¿Están viendo? Entonces, en ese niño que tiene una crisis generalizada, no hubo, por decir así, una pérdida de conciencia, pero hubo una alteración de conciencia. ¿Ya? Entonces, el concepto de crisis generalizada es cuando la descarga es en todo el cerebro. ¿Ya? Crisis parcial, la descarga es en un foco. La parcial puede ser simple, cuando la conciencia está normal, y compleja, cuando la conciencia está alterada. ¿Ya? Entonces, es bueno lo que hemos estado viendo. La respuesta sería la letra A, ¿no es cierto? Sobre el estatus epiléptico es falso, dice. A ver, ¿qué sería falso? ¿Es una urgencia médica?
Claro, ¿no es cierto? Apenas llega un estatus al toque, entra shock trauma, ¿no? Y todo el mundo va a ayudarlo, ¿no? ¿Puede deberse a un cambio en la medicación antiepiléptica? Claro, imagínense que está tomando un medicamento y por algún motivo se le ocurre cambiar el medicamento y lo hacen en forma muy rápida, ¿no? Entonces el medicamento necesita un tiempo pues para alcanzar un nivel terapéutico, ¿no es cierto? Y si hace un cambio muy rápido, puede desarrollar un estatus. ¿Siempre se acompaña de pérdida de conciencia? ¿Qué dicen? ¿Podría haber un estatus parcial? Sí puede haber, ¿no es cierto? ¿Y habría alteración de conciencia, pérdida de conciencia? No, ¿no es cierto? Entonces, no siempre va a haber pérdida de conciencia. ¿Está bien? Lo que más conocemos, que es el tónico clónico, claro, hay pérdida de conciencia, ¿no? Pero puede haber algunas formas parciales en que no haya pérdida de conciencia, ¿ya? Puede producir deterioro orgánico irreversible, claro, si el estatus dura demasiado, va a dar lesiones. En casos no controlables puede recurrirse al coma barbitúrico, claro, es parte, ¿no es cierto? En el estatus, la definición es que dura más de 30 minutos, ¿no es cierto? Pero uno no espera pues los 30 minutos para decir que está en estatus y vamos a actuar, no, ¿no es cierto? Pasan los 5 minutos y ya se está aplicando el diazepam, ¿no es cierto? No mejora con diazepam, se pone fenitoína, ¿no es cierto? Bueno, antes se puede añadir una dosis más de diazepam, se da fenitoína, se puede añadir una carga extra de fenitoína, luego se puede usar fenobarbital, ¿no? Y si no mejora, ya se puede usar midazolam continuo o se le puede sedar, ¿no? Y se le puede usar propofol, etcétera, ¿no? Ya anestésicos, ¿no? ¿Ya? Entonces todo tiene su paso, pues, ¿no? Muy bien, la letra, hemos dicho, C, ¿no? Siguiente. En el diagnóstico diferencial de las crisis comiciales no incluiría. Las crisis parciales, ¿no? Pueden ser de varios tipos dependiendo de dónde esté el foco. Puede haber una crisis parcial motora, ¿no? Si tiene que ver con la parte motora, ¿no? Entonces puede haber un movimiento de repente en un brazo y el paciente está despierto y el brazo ahí está moviéndose, ¿no? Puede haber una crisis sensitiva, ¿no? Él dice que siente pues unos hormigueos, una molestia en una parte. Puede ser una crisis autonómica, ¿no? Taquicardia, sudoración, etcétera, ¿no? O puede ser una crisis psíquica, ¿ya? Entonces son crisis parciales, ¿ya? ¿Un cuadro histérico me podría simular una crisis? Claro, ¿no es cierto? Es frecuente, ¿no? A veces vienen pacientes que simulan pues algunos síntomas, ¿no es cierto? Y puede entrar en el diagnóstico diferencial de crisis. Un cuadro de migraña puede ser, ¿no? Si es una migraña con aura, si hay síntomas de repente sensitivos, puede simular una crisis, ¿sí? O incluso, como les había dicho, incluso la migraña puede desencadenar crisis, ¿no? La migraña complicada con crisis, ¿no? Entonces puede entrar en el diagnóstico diferencial, ¿sí? Cuadro sincopal. Claro, esto es frecuente, ¿no? Todo desmayo viene a neurología, ¿no? Porque creen que puede ser del cerebro, dicen, ¿no es cierto? Entonces los desmayos, si es que nadie lo ve, ¿no? Peor aún, pues, ¿no es cierto? Si nadie ha visto y lo encuentran desmayado, uno puede pensar que ha tenido una crisis epiléptica, ¿sí? Un ataque isquémico transitorio. Puede ser, porque el ataque isquémico transitorio me puede dar un síntoma de repente sensitivo o una forma de afasia, y como es un ataque transitorio que dura solo minutos, puede entrar en el diagnóstico diferencial de una crisis epiléptica, ¿no es cierto? Un brote de esclerosis múltiple, ya tiene que ser esa porque ya no hay más, ¿no? ¿Pero por qué? El brote de esclerosis múltiple, para considerarlo brote, tiene que durar más de 24 horas. ¿Ya? ¿Se acuerdan que les dije que en esclerosis múltiple el calor, la fiebre, puede
desencadenar un cuadro que pareciera un brote, ¿no es cierto? Entonces, un paciente que viene por fiebre va a tener cierta sintomatología y uno puede pensar que está haciendo un brote. Le bajamos la fiebre y mejora. Eso no es un brote, ¿no es cierto? Entonces, el brote dura más de 24 horas. ¿Ya? Así es la definición. Y sería difícil que una crisis epiléptica pues dure 24 horas, ¿no es cierto? Entonces, ahí ya no sería muy probable eso, ¿no es cierto? Entonces la respuesta es la letra E.